Bueno, y ahora ya para cerrar el tema de entreguerras, hablemos un poquito del texto contra el enemigo común de Hobsbawm, que es el que trabajamos en el teórico, y que un poco para mí cierra esta especie de trípode de cosas tan claves y de tanto impacto en el mundo de las décadas subsiguientes que se dan en la entreguerra, ¿no? El fascismo, en términos conceptuales y teóricos, ustedes lo abordan en otras materias, no es idea de esta materia que básicamente trabaja siempre el funcionamiento de las ideas, pero en contexto. Muy brevemente, igual podríamos decir que tiene que ver con una crítica a los valores de la ilustración, tanto a la libertad, que un poco el recorrido lo veíamos ubicado sobre el liberalismo, y a la igualdad, que un poco lo estábamos mirando sobre el socialismo y vemos las teorías de crítica social. En general el fascismo le pega a las dos. Y esto tiene mucho que ver con que nace, insisto, ¿no? Producto de esa década, eh, digamos, que es posterior al Pacto de Versalles, del enojo que se había generado, de la hiperinflación en Alemania, la pobreza a la que Alemania se había subsumido en unas políticas de ajuste con la que tuvo que salir de la hiperinflación del 23, y de hecho el 32, que es el año de mayores ocupaciones, es el año que gana Hitler, y es como una ideología del fascismo, insisto, que en términos conceptuales tiene como muchos elementos, pero que en términos históricos aprovechó eso, una ventana de oportunidad que dio la posguerra y la mala posguerra. Esto generó incluso, insisto, que fuera creciendo de manera muy exponencial y que para el 32, por ejemplo, ya hubiera gobiernos fascistas en Italia, en Alemania, y luego, conforme la Guerra Civil Española, una alternativa también antiliberal en España. Somos más prudentes cuando tratamos de linkear con la Unión Soviética porque decimos que ese es un proyecto comunista, que es el que hablamos en el anterior videito. Y también señalamos que el fascismo lo que hizo en algún momento terminó cuestionando, o sea, en un contexto donde vamos a tener ideologías a tres bandas, el liberalismo, el fascismo y el socialismo o el comunismo, digamos, como una entidad ahí en Rusia, lo que hizo el fascismo fue, a lo largo de la década del 30, unificarlos, ¿no? Y pegarle básicamente a los dos, y cuestionarlos los dos, casi uno podría decir a lo largo del mundo, como que hubo fascismo por todo el mundo y terminó surgiendo el antifascismo. ¿Qué es el antifascismo? Acuérdense, la combinatoria entre el socialismo y el liberalismo, pero que se ven unidos momentáneamente para defenderse de ese enemigo común, como dice el capítulo, ¿no? Tan unidos que terminan siendo aliados en la guerra, pero como un matrimonio de conveniencia, apenas terminó la guerra, los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial, de la segunda posguerra, digamos, se va a dar una crítica y lo que fue la Guerra Fría, que van a ver ustedes, es entre comunismo y capitalismo, o sea que solamente se unieron en contra del fascismo, ¿no? Y eso lo vemos como una especie de teatro de operaciones, como de casi de ensayo, en la Guerra Civil Española, que fue del 36 al 39, en el 39 empezó la Segunda Guerra Mundial, y vemos cómo ahí fascismo y antifascismo se enfrentaron como una especie de previa. Si bien incluso los gobiernos, la izquierda española era republicana, no era socialista, la derecha española no era estrictamente fascista, era más bien falangista, que tenía que ver con el catolicismo, sin embargo, fue un ensayo, fue una muestra de lo que iba a venir en el mundo. ¿Qué iba a venir? Bueno, nada, veremos la próxima semana con la Segunda Guerra Mundial. Hasta luego.